Will Hesselmar de la Universidad de Gotemburgo en Suecia reveló que mientras más mascotas se tenga a temprana edad, ayudará a disminuir el riesgo de alergias y a desarrollar enfermedades como el asma, fiebre del heno y eczema. En dos investigaciones que analizó Hesselmar, observó datos que de 1029 niños de entre 7 a 8 años se desarrollaban las alergias en un 49% en los primeros meses de vida al no haber mantenido un vínculo con animales. Sin embargo, con 43% se redujo en bebés que sí habían vivido con alguna mascota. Asimismo, el segundo estudio que investigó arrojó que el seguimiento a 249 niños desde que nacieron, luego de 8 o 9 años, los indicadores de alergia fue del 48% en chicos que no tuvieron una mascota en la infancia y el 35% para los que sí compartieron con algún animal desde su nacimiento. Estos estudios que analizó Hesselmar indican que sí existe una relación dependiente de que existe una convivencia temprana entre niños desde sus primeros meses de vida con animales, es decir, existe una mayor protección. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la economía. El decreto de beneficios para la frontera genera más La formalidad de las empresas es una tarea pendiente para lograr un mayor La economía desarrollo. americana avanza ligeramente, por lo que La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La concentración de poder. No es nada personal, son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctanos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios, como todos los martes al filo de las 4 de la tarde. Le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Emanuel García y durante 60 minutos vamos a estar hablando de un poquito de noticias de finanzas, de economía, en estos 60 minutos de cuestiones que deberíamos estar pendientes para tomar mejores decisiones, que normalmente, como siempre les decimos, la relación con el dinero no es siempre una relación fácil. Que debiera ser, pues, por cuestiones de que a lo mejor desde pequeños no nos enseñan a llevar esa relación de una manera, pues, sistemática y sobre todo planificada, ¿no? Que es lo que normalmente es lo que buscamos aquí, entender ciertos factores que pudieran estar afectando esa relación que tenemos todos con el dinero, ese amor-odio, ¿no? que vivimos. Y pues bueno, hoy tenemos un programa interesante. Empezamos obviamente con las noticias más relevantes que se han presentado en estos días, y el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es acerca del cierre gubernamental en Estados Unidos, que afortunadamente ya hay visos de que tiene su fin. Precisamente se alcanza un acuerdo el día de ayer donde ya se pone fecha para terminarlo, pero no sin haber pasado por uno de los cierres gubernamentales más largos, más bien el más largo que ha tenido la historia moderna en los Estados Unidos. Y pues vamos a analizar un poquito qué implicó, qué lo causó y sobre todo qué efectos económicos tuvo, porque realmente hubo un desastre. O sea, eso no crea que porque no teníamos aquí en México a lo mejor un efecto directo, pero porque realmente sí hubo pérdidas en el caso de la economía norteamericana y por ende también afectaciones dentro de nuestra economía. Bueno, pues vamos a estar viendo esos detalles. Pero antes, pues a lo mejor usted ya vio que el dólar se mantiene ahorita en una situación muy, muy estable y presentó bajas a partir precisamente de ese acuerdo que tuvieron en el Congreso el día de ayer, donde ya se pusieron, ahora sí, los arreglos sobre la mesa, unos arreglos parciales, porque no hicieron más que patear el balón para enfrente. Ahorita lo vamos a ver por qué, pero la realidad es que por lo menos se presentaron ya unos acuerdos y esto hizo que nuestra moneda pues obtuviera ya más o menos una baja. Ahorita en estos momentos se encuentra a 18.32 con un incremento mínimo realmente,
pero pues está en la misma banda que se ha mantenido esta semana, nada más que ya iba a la alza, ¿no? Afortunadamente ya retoma ese camino que conocemos dentro de las partes importantes. Obviamente también otra de las noticias el día de hoy, la bolsa mexicana de valores rompe récord y quedó arriba de las 64,000 unidades, quiere decir que las cosas van bien, tuvo una ganancia diaria de casi 2% para ubicarse ya en las 64,346 unidades, lo que indica que las cosas van caminando, van por buen camino y se ve, pues vamos a decir, optimismo también de algunas notas. El American Chamber of Commerce publicó también el día de ayer pues algunas recomendaciones acerca de cómo renegociar el TEMEC, y ellos solicitan, esta cámara, que es una cámara importante en los Estados Unidos, que el TEMEC se haga en una renegociación igual que como está, o sea, es decir, un acuerdo tripartita, Canadá, México y Estados Unidos, y no necesariamente dos acuerdos con dos naciones distintas, con Canadá y con México y obviamente Estados Unidos. Pero la mala noticia es que hace señalamientos muy puntuales en la cual México está incumpliendo el tratado actual. Uno de esos puntos es precisamente la reforma judicial, donde no le ven claridad, sobre todo en las inversiones, al menos es lo que están señalando ellos en este documento, y también en la parte de energía, que también hace algunos señalamientos. Ya México contestó rechazando que México violara el TEMEC en cuestiones de energía, que bueno, no es que esto vaya a tener gran trascendencia hoy en día, al menos por estos dichos al día de hoy, pero lo que sí se debe de tener muy en cuenta es que con esto estamos partiendo precisamente una renegociación, ¿no? Entonces es como que para abrir boca empiezan a lo mejor, pues sí, unas palmaditas diciendo que el TEMEC ha funcionado, que no debe de tener aranceles, o sea, es decir, que todos los productos se deben de ir con cero, no que unos sí y otros no, y que tiene que ser con 3 países como se ha mantenido, pero pues desgraciadamente hacen estos señalamientos que bueno, pues ya tendrá obviamente la comisión que nombre el gobierno mexicano que atender estos señalamientos, pero empezamos, pues yo creo que empezamos de una manera interesante estas renegociaciones, aunque formalmente no han, vamos a decir, comenzado, pero ya empiezan a tener las inquietudes, sobre todo los países, a sacar sus temas para poder ventilarlos y empezar a colocarlos en esa mesa de negociaciones. Eso es algunas de las cosas relevantes que podríamos estar encontrando en la parte económica. Obviamente hay más noticias, porque créanme, ya estamos cerrando el año, pero no paran de salir noticias, aunque incluso ahorita podemos encontrar un Trump un poquito más relajado, tal vez por el golpe que recibió su partido en las elecciones pasadas, donde, si bien hay que decirlo, elecciones, vamos a decir, de cargos menores o no son cargos muy importantes en estas elecciones, sí demostraron que hay un descontento por parte de los norteamericanos con el partido republicano, concretamente con Trump, por la manera en que está manejando. Y la cuestión es muy sencilla: a los norteamericanos no le interesan los migrantes, a los norteamericanos no le interesan los aranceles, a los norteamericanos no le interesan los problemas internacionales en los cuales Estados Unidos se está inmiscuyendo para, ya sea para solucionarlos o para empeorarlos, dependiendo de la situación que se viva. A los norteamericanos lo que les duele es el bolsillo, y las medidas que Trump ha tomado les ha afectado, y eso están dejándolo ver precisamente en las urnas, para que tengan este mensaje. También, como vamos a ver en esta parte de los efectos del cierre gubernamental de Estados Unidos, la cuestión de la política ha tomado una cuestión central en Estados Unidos, y se ha polarizado a tal grado de que estamos viendo los efectos en este cierre, y ahorita vamos a ver todo lo que implica esta cuestión y todos los daños que se generaron. Y todo porque no se logra alcanzar un diálogo en las dos partes, o si quiere, a lo mejor por una, si me permite la palabra, necedad
de los dos partidos por no querer ceder un poco o simplemente negarse a dialogar para generar un problema. Pero bueno, pues sin más comenzamos precisamente con este tema del cierre del gobierno federal en Estados Unidos de 2025, que representa hoy en día al más prolongado en la historia moderna de este país. Y este cierre alcanzó los 41 días hasta el día de ayer, 10 de noviembre del 2025, superando el récord anterior de 35 días que se había establecido durante el primer mandato de Donald Trump en 2018-2019. La realidad es que Donald Trump tiene en su haber el récord de los dos cierres gubernamentales más largos de la historia de Estados Unidos en sus dos mandatos, en distintos mandatos, uno en el 2018 y otro en el 2019. Este shutdown comenzó a las 12:01 con el tiempo de el 1 de octubre del 2025 y, como ya se lo mencioné, termina prácticamente al 10 de noviembre con 41 días. Y esto por la incapacidad del Congreso de poder aprobar la legislación del financiamiento para el año fiscal del 2026. Pero vámonos un momento a estar revisando la duración de cierres gubernamentales en una comparación histórica desde 1990, para que usted dimensione un poquito del tamaño de este cierre y obviamente pues las implicaciones que va a tener. Como le decía, en el 2025, en la actual administración de Donald Trump, este cierre duró los 41 días desde octubre hasta noviembre. El segundo cierre más grande o más largo en la historia de los Estados Unidos fue en el 2018, en el mandato, en el periodo 2018-2019, que fue el primer mandato de Trump, que llegó a alcanzar los 35 días. En la historia moderna es de los más largos estos dos primeros, particularmente el que alcanzó los 41 días. En el caso del gobierno de Clinton, en el periodo del 95 y 96, hubo un shutdown también que alcanzó un periodo más o menos largo y que anteriormente tenía el récord, donde llegó a los 21 días, sin que tuvieran claridad muchos empleados gubernamentales de la Federación de Estados Unidos acerca de pues, su pago. Ahorita vamos a ver en qué consiste este shutdown, pero básicamente se cierra el gobierno y solamente se queda elaborando el personal que es realmente vital para el camino del país. En este caso las Fuerzas Armadas, puede ser el ICE, algunas cuestiones burocráticas que son realmente necesarias o que más bien son imperiosas, esas no se cierran, pero muchos de los trabajadores no reciben pago en este shutdown. Entonces imagínense usted un trabajador federal donde hay de dos tipos. Vamos a ver los que siguen trabajando pero sin dinero o sin cheque, no se les paga, o los que son mandados a su casa y tienen una licencia, una especie de licencia donde no trabajan pero tampoco reciben dinero. Y hay un porcentaje muy bajo que sí recibe, vamos a decir, un salario. Pero pensar que son 41 días, pues es algo pesadito, ¿no? Entonces, bueno, nos están mandando aquí un corte, vamos a un corte rápidamente y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 4:13. El refresco te hace daño, provoca obesidad, afecta tu hígado y puede causar diabetes tipo 2. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México. ¿Sabías que casi todo el plástico que tiras termina contaminando nuestras playas y la vida marina? ¿De verdad? ¿Y qué podemos hacer para evitar eso? Reutiliza frascos, recicla botellas y no aceptes ni elijas plásticos desechables. Así no dañas nuestros ecosistemas y los animales que ahí habitan. Cuida y protege tus playas y costas. ¿Y sabes? Así te cuidas también a ti. Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados seguimos trabajando para reactivar y fortalecer el sistema ferroviario nacional. Con la reforma aprobada por la que se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se garantiza la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Así se consolidará un sistema de transporte de pasajeros y trenes de carga que impulsará el desarrollo nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. En Banco de México estamos contratando hombres y mujeres para formar parte del equipo de seguridad, con vacantes en El Salto, Jalisco, Apodaca, Nuevo León, Hermosillo, Sonora, Veracruz Centro y Ciudad de México. Se requiere bachillerato concluido o estudios superiores y en caso de varones, cartilla militar liberada. Ofrecemos capacitación y estabilidad laboral. Para mayor información, contáctanos a través del correo electrónico reclutamientoseguridad@banjico.org.mx. Te estamos esperando. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y como le decía, estamos hablando de este cierre gubernamental en los Estados Unidos y de los efectos que trajo. Ya podemos estar más o menos midiéndolo, pero en los próximos días van a empezar a salir más notas acerca pues del daño, ¿no?, que se generó pues, en distintos aspectos, pueden ser políticos, económicos o sociales en los Estados Unidos por este cierre. Y le comentaba particularmente que fue pues extraordinariamente largo, fueron 41 días donde los trabajadores federales en su mayoría no recibieron salario alguno. Ahorita vamos a ver cuántos fueron más o menos afectados, pero la realidad, le adelanto, fueron más de 1 millón de personas, de trabajadores que no recibieron ningún tipo de ingreso durante estos 41 días. Y le decía que el segundo más largo fue también con Trump, de 35 días, y el tercero es con Clinton, con 21 días. Estos días que se tienen, pues obviamente es un periodo extraordinariamente largo, específicamente para los trabajadores, porque les implica que obviamente no reciben ingresos, sin embargo tienen que seguir pagando sus cuentas, tienen que seguir pagando sus hipotecas, y esto genera también estrés en este personal, ¿no? El cuarto que podríamos llamar relevante, el cuarto shutdown, le ocurrió a Obama en el 2013 y tuvo una duración de 16 días. Prácticamente esto parece cosa de niños cuando lo comparamos con los que se han venido en la administración de Trump. Los demás en la historia moderna pues son que ocurrieron con Clinton, también le ocurrió a Trump en su primer mandato, pero en el 2018 al principio, con 3 días, y a Bush en el 90, pero estamos hablando de 5 y 3 días. O sea, prácticamente es una anécdota que se haya parado, o sea, es como un aviso de las cámaras donde se sacan la lengua, no llegan a un acuerdo, pero tampoco quieren dañar ni generar una mala imagen ante el electorado, ¿no? Por lo cual se ven en la necesidad de solucionar el problema de una manera pues expedita para poder llegar a los acuerdos que se requieren para no tener o caer en este cierre, ¿no?, de gobierno. Pero ya en días modernos ya vimos que ya cambió la cara de la política norteamericana y tienen una verdadera fuerte polarización, de los cuales no quieren aceptar el uno y el otro, para poder llegar a acuerdos que pues beneficien precisamente a sus representados, ¿no? Porque al final del día hay que recordar que ellos no son los afectados necesariamente, los políticos, pero sí sus gobernados. Entonces yo creo que aquí sí requieren un poquito de sensibilidad y de revisarlo. Y también hay que ver un componente político muy importante. Este shutdown cruzó por elecciones en Estados Unidos, y entonces puede ser que también eso haya sido un aliciente para cualquiera de los dos partidos para llevar este shutdown lo más largo posible, incluso cruzarlo por las elecciones para poder sacar una ventaja política de este suceso. Pero bueno, eso ya tendrá que analizarse a la luz de los analistas políticos en los próximos días para ver qué situación es la que tiene. Lo que sí le puedo yo comentar es que la crisis precisamente de este cierre se originó en un profundo estancamiento político, como le decía, entre los republicanos y los demócratas, porque se centraron en un problema en particular, que es la extensión de los subsidios de los seguros médicos del Affordable Care Act, o mejor conocido como el ACA.
el ACA es la parte que estaban discutiendo, y también incluían los niveles del gasto federal y el alcance de las operaciones gubernamentales bajo la administración de Trump. Hay que recordar que Trump se vio pues también visto en escándalos, pues, por no hay otra manera de llamarlo, donde sus operaciones gubernamentales pues, estaban sobrepasando incluso niveles de lo que verdaderamente podía hacer, y lo vimos en cuestiones de implantar aranceles, lo vimos también en mandar a la Guardia Nacional o al ICE a diferentes ciudades norteamericanas para hacer redadas en contra de los migrantes, y obviamente eso pues exacerbó los ánimos de muchos, ¿no? En particular, la Cámara de Representantes aprobó una resolución continua y el Senado la rechazó en 14 ocasiones antes que finalmente pudieran llegar a un acuerdo el día de ayer, 10 de noviembre del 2025. Así, de esa manera estaban, o sea, sacaban acuerdos y se rechazaban constantemente durante 14 veces en estos 41 días, cosa que no se le veía pues que en algún momento llegaran a algún acuerdo, ¿no? Ahora, dentro del impacto económico que se tiene o que se tuvo dentro de los primeros números que ya podemos estar viendo y que se han llevado contabilidades desde el inicio prácticamente del shutdown, es que el impacto de cierre al 2025 lo han cuantificado como más severo que cualquier shutdown anterior, y es por obvias razones. Este duró 41 días, es el más largo de la historia. Según datos de algunos analistas, el cierre redujo el crecimiento trimestral del PIB en aproximadamente de 0.8% hasta 2 puntos porcentuales, equivaliendo más o menos, si lo quiere dimensionar, en una pérdida de la producción de aproximadamente 55 mil millones de dólares que tuvo en estos 41 días. Cada semana adicional al cierre costó alrededor de 7 mil millones en el PIB perdido en los Estados Unidos, para que vea el tamaño realmente de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estos berrinches, porque al final son berrinches de los políticos, le generan una pérdida obviamente pues a todo el conglomerado o a todo el sistema que se tiene. Y aquí lo podemos ver cuando comparamos, ponemos en contraste el segundo lugar, que duró los 35 días, el del 2018 contra 2019, 2018 y 2019 contra el 2025. De entrada vemos que le costó a Estados Unidos 55 mil millones de dólares contra los 38 mil millones, con 3 mil millones de dólares que le costó en el 2018. O sea, es realmente abismal la diferencia del costo en puntos porcentuales del PIB de 2018 contra 2025, mientras uno se fueron a los 55 mil millones, el otro, pues ya pasando en traducciones de pesos centavos, fueron 7 mil millones perdidos contra los 3 mil millones que tuvo 2018. O sea, nada más para que vean. En cuanto a empleados afectados, en este caso, en el 2025 se afectaron 1.400.000 empleados federales contra 800.000 que se vieron afectados en el 2018-2019. O sea, sí hubo más o menos una afectación, no vamos a decir igual, pero más o menos similar, obviamente muchísimo más alta a la del 2025, pero hay que entender que nada más hubo una diferencia de 11 días más en relación contra el otro, ¿no? Entonces realmente los daños sí fueron fuertes, ¿no? Hay que recordar que la duración de uno fue de 41 días y el otro fueron 35 días. Sin embargo, las pérdidas no se fueron en la misma proporción que se tuvo. Entonces, sí es verdaderamente de llamar la atención estos 55 mil millones de dólares contra 3 mil millones de dólares de la pasada, ¿no? La oficina, y precisamente en este tenor, la Oficina de Presupuesto del Congreso, la CBO, estimó que si el cierre se extendía por 4 semanas, reduciría el crecimiento del cuarto trimestre del 2025 en 1%, mientras que en un cierre de 8 semanas la reduciría ya al doble
es decir, el 2%. También análisis de Goldman Sachs ajustó sus proyecciones de crecimiento del PIB del cuarto trimestre a apenas 1%, una caída drástica más o menos de 3 o 4% anticipado para el tercer trimestre. Y usted podría decir, bueno, pues la verdad es que esto es un problema de políticos, esto es un problema de Estados Unidos, pero cuando se reduce el PIB de los Estados Unidos también pues hay una probabilidad muy alta de que nosotros reportemos también una desaceleración, precisamente porque baja también el consumo de los bienes, muchos bienes que nosotros producimos y vendemos en los Estados Unidos. Estas cifras, le digo, realmente son impresionantes porque contrastan contra los otros shutdown, particularmente el segundo más largo, que en el periodo, como le mencioné, de días no es tan separado, 35 contra 41, pero 3,000 millones contra los 55,000 millones, es casi 20 veces más las pérdidas que se tuvieron en este 2025 que las que se tenían en el 2018-2019. También advirtió la CBO, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que aunque se espera que la mayoría de la disminución se recupere eventualmente, entre 7,000 millones y 14,000 millones podrían perderse permanentemente. O sea, es decir, sí hay unas proyecciones de que esto pues podríamos recuperarlo en lo que queda del año, pero pues por lo menos de 7,000 a 14,000 es probable que pues no simple y sencillamente se den por pérdidas que se tienen. Esto yo creo que sí es algo preocupante, y yo creo que debería ser un jalón de orejas o por lo menos una llamada de atención a los políticos en Estados Unidos y decirles que realmente su labor es importante y que hacer este tipo de cosas afecta no solamente a ellos en su imagen o la imagen de su partido, sino también en lo económico a muchísimas personas que pueden ser que ni siquiera tengan algún tipo de afiliación a alguno de los dos partidos, ¿no? Entonces sí es importante señalarlo en este caso. Dentro de los factores que agravaron este impacto económico está que este daño económico se magnificó al cierre de este año por diferentes factores estructurales. El primero pues fue un alcance total, ¿no? O sea, es decir, a diferencia del shutdown del 2018, que afectó solamente el 10% del gasto gubernamental, el cierre del 2025 detuvo 100% de apropiaciones que estaba haciendo el gobierno norteamericano. Y también, para su desgracia, y parece así como que las desgracias no vienen solas, tuvo un timing político muy desfavorable, más bien un timing económico, porque el cierre coincide con una economía que viene ya en una franca desaceleración por los aranceles elevados, por la reducción de la inmigración y por la reanudación de pagos de deuda estudiantil que tuvieron muchas personas que hacer en los Estados Unidos. También otro factor importante fue la interrupción de los datos, porque hubo suspensión de publicaciones económicas que dejó a inversionistas y a la Reserva Federal volando prácticamente a ciegas, complicando la toma de decisiones que se basaban en datos. Entonces, obviamente, el interrumpirlas pues hacía más complejo esta toma de decisiones, y hay que recordar que la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, hizo un recorte en la junta pasada que tuvo, lo cual este recorte pues lo tuvo que hacer en un vuelo, como mencioné, pues prácticamente a ciegas, o ahí con los reportes que tenían previos, ¿no? de los que se llevaban, porque también los datos se detuvieron por este cierre gubernamental. Así de ese tamaño, pero le voy a comentar un poquito más ahora en la cuestión laboral, pero nos vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40,000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Son las 4:29.
Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate. Mi INE está hecha de inclusión. INE. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y estábamos comentando precisamente de las implicaciones que trajo este shutdown en Estados Unidos y va a decir son implicaciones económicas, implicaciones laborales, no implicaciones sociales que se dan, porque yo sé que en México a lo mejor la noticia estaba, pero a veces no alcanzamos a entender la importancia precisamente de estas cuestiones. Primero, pues porque no las vivimos, afortunadamente no las vivimos, pero pues en cierta manera también nos genera una influencia, porque pues vamos a tener que pagar el impacto de una u otra manera con esta reducción precisamente, o esta posible reducción del PIB de los Estados Unidos derivado de este cierre gubernamental. Ahora le voy a comentar un poquito, hice una recopilación de los efectos que tuvo este shutdown en la cuestión laboral, particularmente dentro de los empleados federales, que son los que en primera línea, son los primeros que se ven afectados. En este caso, el cierre para los empleados federales afectó aproximadamente a 1.4 millones de estos empleados, distribuidos más o menos, para que se dé una idea, de la siguiente manera: 730,000 trabajadores clasificados que como esenciales continuaron laborando sin remuneración, y cerca de 670,000 empleados fueron puestos en licencia. Una licencia, pues vamos a decir forzada, porque los mandaron a su casa simplemente sin hacer trabajo, pero tampoco sin recibir ningún tipo de paga. Entonces esto también sumado a 1.3 millones, fíjese, 1.3 millones del personal militar activo y más de 750,000 miembros de la Guardia Nacional y Reserva, que también trabajaron sin pago o con un pago incierto, porque puede ser que le generaban un cheque, pero quién sabe cuándo más le iban a volver a generar otro cheque. Más o menos la proporción, para que se dé una idea, de todos los afectados, el 52% fue gente que estuvo trabajando sin pago, y es gente que usted la estuvo viendo a lo mejor cotidianamente si hacía los cruces al paso, los del ICE, particularmente en los puentes, tenían que seguir con su labor, pero no necesariamente con sus pagos, cosa que obviamente afecta la parte emocional también del trabajador, porque bueno, ir a trabajar y que no tengas para pagar y las cuentas esas sí no se retrasen, entonces obviamente te genera un estrés económico que a veces pues no es complicado llevar a cabo, ¿no? Pero también tenemos por otro lado que el 47% de los empleados que estoy mencionando estuvieron pues en un tipo de licencia que no tuvieron pago. Entonces cerca de 670,000 trabajadores, empleados federales, se fueron a su casa sin hacer trabajo y también sin recibir licencia, esperando, con licencia pero sin recibir pago ni trabajo, esperando que los políticos se pusieran de acuerdo y se levantara ya este cierre de gobierno, ¿no? Entonces, si el cierre hubiera continuado hasta el 1 de diciembre, que estamos hablando ya, pues prácticamente ya huele a Navidad, estamos a 11 de noviembre, se estimaba que aproximadamente 21,000 millones de dólares en salarios federales habrían sido retenidos, con un cheque de pago promedio de alrededor de 4,700 por empleado. Y el 31 de octubre pasado podría haber marcado la primera vez en la historia que miembros de todas las ramas militares perdieran un cheque de pago debido al cierre gubernamental. O sea, imagínense aquí la cara de los empleados federales, esperando que los políticos se pongan de acuerdo
porque pues les están haciendo la vida complicada a estas personas. Si vemos a los empleados de las distintas agencias federales, no todos tuvieron la misma afectación ni tampoco en el mismo sentido, pero también aquí me di la tarea de recopilar un poco de cómo fueron los efectos en las distintas agencias y cuál fue la más perjudicada. Y bueno, pues ahí le va más o menos. En el caso del Departamento de Agricultura, 49% de los trabajadores que tenían ellos se fueron a su casa con licencia, sin pago, sin goce de sueldo. 37% se fueron a trabajar pero sin pago alguno, y solamente el 13% estuvieron recibiendo algún tipo de pago en el caso de agricultura. En el caso de comercio fue un poquito más drástico el asunto. El 81% se fueron con una licencia sin goce de sueldo, el 15% sin pago y solo el 4% con algún tipo de pago. En la defensa obviamente es un área que no puede ser desatendida, por lo tanto la situación es distinta. En el caso de la defensa, el 45% de estos empleados se fueron con licencia, el 30% con trabajo pero sin pago, y el 25%, se fija, es un porcentaje muchísimo mayor, sí recibió algún tipo de pago, aunque no todos en su totalidad. No todos los que estuvieron recibiendo pago significa que hayan recibido íntegro su cheque, ¿no? O sea, obviamente se le paga, pero se le paga después de que se abren las arcas, vamos a decir así, del gobierno para poder hacer estos pagos y todos los trámites y todas las obligaciones que tiene con sus empleados. En el caso del Departamento de Energía, que no es tampoco una secretaría menor, el 89% de los empleados se fueron con licencia y obviamente la licencia sin pago. El 6% continuaron trabajando sin pago y solo el 5% recibió algún tipo de pago. Y por último, Seguridad Nacional, el 78% se fue sin pago, o sea, es decir, que estuvieron haciendo algún tipo de actividad, pero no recibieron remuneración todavía. El 16% sí recibió algún tipo de pago y solamente el 5% fue mandado a su casa con licencia para pues no recibir tampoco algún tipo de pago. Aquí podemos ver la diferencia en los porcentajes por la naturaleza obviamente de las agencias. Seguridad Nacional y Defensa pues obviamente son áreas que no pueden simplemente mandar a los trabajadores a descansar y no pagarles, sino que tienen que seguir haciendo algún tipo de trabajo, aunque incluso no reciban algún pago, pero pues obviamente también por cuestiones de la naturaleza de su trabajo se les hace algún tipo de pago, o recibieron pago estos trabajadores. En el caso del impacto social, porque le digo que los datos que estuve recopilando esta mañana era precisamente para tener un panorama, pues no solamente en lo político, lo económico, lo laboral, sino también lo social, cómo se afectó. Y aquí hubo una afectación muy importante que no fue documentada por muchos medios, porque como que la noticia importante era el shutdown, que se pongan de acuerdo los políticos, y sobre todo la cuestión de seguridad, que es donde vamos a decir le aqueja más al ciudadano norteamericano pensar que su gobierno está cerrado, y bueno, la seguridad es lo que no podría estar, vamos a ponerlo de esta manera, simple y sencillamente con la cortina abajo, ¿no? Bueno, uno de los efectos sociales más devastadores en este cierre fue la suspensión que nunca se había tenido, esto es sin precedente, del programa de asistencia nutricional suplementaria, o mejor conocido por sus siglas en inglés SNAP. Es ese que es comúnmente llamado de los cupones de alimentos. Por primera vez en 60 años de la historia que tiene el programa enfrentó una interrupción completa de los beneficios el 1 de noviembre del 2025, precisamente porque no se liberaban los fondos. El programa afectó a 42 millones de estadounidenses, es decir, 1 de cada 8, de los cuales el 39% eran niños. Un porcentaje muy importante que cobraba esos cupones era precisamente porque tenía algún tipo de necesidad y eran pues niños, ¿no? Que era 39% de estos 42 millones de estadounidenses que dejaron de recibir algún tipo de ayuda. El Departamento de Agricultura ordenó a los estados emitir solo el 65%
de los beneficios máximos para noviembre y posteriormente instruyó a los estados deshacer inmediatamente cualquier medida tomada para emitir beneficios completos. Y esto amenazó, obviamente, con sanciones financieras a los estados que no cumplieran. Entonces, obligó a muchos estados a cortar esos fondos porque pues simple y sencillamente también eran insostenibles con lo que se llevaba, y la afectación al final del día, como todo ocurre, se la llevó el ciudadano, en este caso estos ciudadanos que estoy mencionando. Otros programas sociales que se vieron afectados fue el WIC, que es el de mujeres, infantes y niños, que aunque la administración Trump autorizó ingresos arancelarios para financiar el WIC, muchos estados anunciaron retraso en estos beneficios. También la asistencia energética, por sus siglas LIHEAP, retrasó en algunos estados el inicio del programa de asistencia para energía eléctrica de bajos ingresos, críticos, hay que decirlo, para el invierno, que si bien nosotros estamos empezando con los fríos, Estados Unidos ya empezó algunas semanas antes que nosotros, y que ya la estaban sintiendo estaban resintiendo esta situación, porque se retrasaron precisamente estos programas de asistencia en los apoyos de energía para esos hogares de bajos ingresos. También otros dos programas que se vieron afectados fue la vivienda, la sección 8, que aunque los vales continuaron, hubo un cierre prolongado que amenazaba los pagos de la renovación de arrendamientos y obviamente potencialmente forzando a los propietarios a cubrir los déficits, porque pues si no se cubrían se podrían ver afectados con ejecuciones hipotecarias, ¿no?, que tenían. Entonces es una situación de veras verdaderamente complicada. Cuando uno lo ve en lo general desde fuera, pues piensa que no hay afectaciones, pero cuando uno lo ve con los ciudadanos, con las personas de a pie que están viviendo, ya sea con algún tipo de apoyo gubernamental o que están siendo prestando servicios como empleados federales dentro del gobierno, pues entonces es donde se ve también que la afectación no fue cualquier cosa, sino que ya hoy en día, se sienten un poco más aliviados de que los políticos se hayan puesto de acuerdo. Otra área que se vio afectado, y a mí también me tocó esa afectación, fue en el sector de transporte aéreo, porque este sector experimentó una de las disrupciones más importantes y obviamente más notorias y más visibles de esto, y sobre todo costosas del cierre, porque la industria perdió más o menos un estimado de $4,000 millones, con más de 4 millones de pasajeros afectados por las cancelaciones y los retrasos que tuvieron los vuelos. Y también hay que mencionarlo, con el Jesús en la boca de muchos, porque ya se acercaba también pues las vacaciones del Día de Gracias, y seguían habiendo retrasos en los aviones porque había una baja de número de controladores aéreos y por lo tanto obligaban a algunas ciudades a cancelar o retrasar sus vuelos. Dentro de estas cancelaciones, las estadísticas documentan más o menos la magnitud de este caos aéreo, que se lo voy a comentar para que se dé una idea de esta situación. El domingo 9 de noviembre, o sea, es decir, el domingo pasado, hubo casi 3,000 cancelaciones y más 10,000 retrasos, que fue el peor día del cierre, prácticamente lo que estaba marcando, pues ahora sí el inicio de un caos que iban a vivir en las vacaciones de Días de Gracias. Luego el lunes 10 de noviembre, estamos hablando de el lunes pasado, o sea ayer, se presentaron más de 2,300 cancelaciones y 8,700 retrasos. Obviamente menos de los que se presentaron el domingo, pero es un número pues también grande. En promedio diario estuvieron entre 1,500 y 3,000 vuelos cancelados. Imagínense nada más en todo Estados Unidos. Un vuelo cancelado de verdad es, a mi gusto, el infierno. O sea, que de repente llegan y que te digan: señor, su vuelo está cancelado, y estás en un lugar pues obviamente que no es tu casa, te obliga a 1,000 cosas, y no necesariamente o en muchos casos la agencia no se hace responsable o la aerolínea no se hace responsable a veces de tus gastos, porque no es algo propio o generado por la propia empresa aeronáutica, ¿no?, sino que es algo del gobierno. Pero bueno, vamos rápidamente a un comercial y regresamos para revisar precisamente esta situación de los vuelos cancelados en Estados Unidos. Regresamos, no se vaya, continúe en
Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Son las 4:44. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero. Queremos invitarte a que este martes escuches Enigma 1300, donde te estaremos llevando nuestra galería del horror. En esta ocasión vamos a hablarte acerca de Nanny Dose, la venenosa. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana, nuestras noticias. ¿Deseas importar o exportar una mercancía? ¿Tienes dudas sobre las regulaciones arancelarias y no arancelarias? Entonces escucha Agente Aduanal, tu asesor en comercio exterior, un programa de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez. Diseñado para adentrarnos en el mundo del comercio exterior. Importaciones, exportaciones, asesorías, información actualizada, con las voces de los expertos en materia aduanera. Escúchanos los miércoles a las 11 de la mañana por esta estación. Gracias, mamá. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias. Gracias, abue. La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1 millón de 63 y 64 años. Gracias. Pronto la recibirán las de 60-62. Inscríbete. Gracias. Ubica tu módulo en bienestar.gov.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, continuamos aquí en Solo Negocios. Estamos hablando de las afectaciones de este shutdown en Estados Unidos, donde ya podemos hablar de que se levantó este cierre, pero bueno, las afectaciones ahí están y mire que se iba a poner esto, es feo, feo, y estaba comentando las estadísticas de los retrasos en los vuelos. Entonces le comentaba yo que antes de irme al corte, en promedio se tuvo en Estados Unidos diariamente entre 1.500 y 3.000 vuelos cancelados. Los aeropuertos que se vieron más afectados, obviamente son los más grandes o los que tienen un tráfico más pesado, fue el Chicago Midway, que fueron más o menos, tuvo el 23.5% de las cancelaciones. Ya se imaginará el caos que es un aeropuerto cuando tiene tal número de cancelaciones o tal porcentaje de cancelaciones. El Newark en Nueva York con el 26.7% y La Guardia también en Nueva York con el 19.4%. El que presentó obviamente también una parte importante fue el de Atlanta, que es uno de los más importantes en Estados Unidos. Es donde pues, prácticamente concentran muchísimas llegadas, sobre todo internacionales. Tuvo una afectación del 18%, bueno, casi 20% en el caso de Atlanta. Los retrasos promedio, para que más o menos alcance a dimensionar que se estuvieron viviendo en La Guardia en Nueva York, fue de 1 hora con 16 minutos, los más afortunados, cuando solamente su vuelo se vio afectado por un retraso, que fue más o menos el promedio, fue de 1 hora. En el O'Hare de Chicago se estaban yendo a retrasos de 44 minutos y el Harry Reid de Las Vegas con 46 minutos. Hay que entender que a lo mejor estos números no se ven tan grandes cuando uno lo piensa que va a tomar su vuelo y se retrasa 1 hora o 46 minutos. Bueno, uno simple y sencillamente se toma un café y espera que llegue su avión. Pero cuando estamos hablando que cada vuelo va a tener en promedio 40 minutos, 1 hora de retraso, el último vuelo del día pues ya viene con un retraso de más de 1 o 2 horas, ¿no? Complicando definitivamente toda la operación y toda la logística de las aerolíneas. Ahora, las medidas de la Administración Federal de Aviación que se tuvo, y para que vea que no era una cosa menor, ordenó a las aerolíneas reducir operaciones gradualmente. ¿Por qué? Porque se complicaba cada día más el número de controles aéreos que estaban asistiendo a su trabajo. El viernes pasado, ordenó una reducción del 4% en 40 aeropuertos principales en Estados Unidos. Ya para el martes había tenido una proyección del 6% y el 14 de noviembre tenía contemplado reducirlo hasta el 10%. Es decir, gradualmente iban a ir aumentando
o se les iba a pedir a las aerolíneas que redujeran precisamente sus actividades para pues, dar oportunidad a que los controladores aéreos pudieran manejar el tráfico que se tenía en esos momentos. El secretario de Transporte de Estados Unidos advirtió que las condiciones de los aeropuertos solo empeorarían de seguir obviamente este cierre y que la capacidad podría reducirse hasta el 20% de las operaciones si continuaba, y esto amenazaba obviamente los viajes en las vacaciones de Acción de Gracias, que yo creo que haber sido uno de los puntos importantes para convencer a los políticos, llegar a un acuerdo y patear el balón para adelante para posteriormente resolverlo, porque al final del día fue lo que hicieron, no le dieron solución al problema, sino que patearon y decir, bueno, el problema del ACA, que no estamos llegando a un acuerdo y que yo te lo rechazo, pues vamos a aceptarlo temporalmente y en diciembre lo discutimos y ya vemos cómo vamos, si lo ampliamos el programa o definitivamente lo detenemos los fondos. Pero levantaron precisamente este problema. En el caso de los controladores aéreos, el controlador de tráfico aéreo, obviamente que es una figura clave en todos los aeropuertos, es clasificado en Estados Unidos como personal esencial y estuvieron trabajando sin pago durante 41 días, muchos de ellos trabajando con horas extras, obligadas obviamente durante 6 días, o sea es algo desgastante, es uno de los trabajos más estresantes que hay. Ahora imagínense, adhiérale que no se le paga y se le manda horas extras durante 6 días, pero obviamente no sabemos cuándo va a llegar su cheque, ¿no? La Asociación Nacional precisamente de estos controladores en Estados Unidos advirtió que el cierre de gobierno reducía la seguridad del sistema nacional en el espacio aéreo y que obviamente tenían que tomar alguna medida rápida para poder acabar con este problema, porque estaban presentándose muchas ausencias de los controladores y esto contribuía evidentemente al retraso. Y Trump, pues empático como siempre, llamó a la gente y les pidió que fueran, o sea, públicamente, que regresaran al trabajo, bajo la amenaza de que si no asistían les iba a deducir el salario. Yo creo que el señor no entendía realmente el tamaño del problema que se estaba dando y cómo lo estaban sorteando estas personas, ¿no? Entonces, definitivamente, ya nada más para ponerlo en contexto, porque se nos está acabando prácticamente el tiempo, el cierre se centró en 2 cuestiones políticas muy concretas, que son los subsidios a la salud del ACA, lo que les mencionaba. Los demócratas exigían la extensión de créditos fiscales que obviamente hacían más asequibles a muchos seguros y que expiran este 31 de diciembre del 2025. Y estos subsidios ayudan a mucha gente, que mucha gente pueda adquirir ese seguro, ¿no? Entonces, por otro lado, los republicanos no están de acuerdo con que se hiciera y elevaría prácticamente, bueno, no es que elevaría, duplicaría el costo promedio de las primas, que están en $888, y aumentarían más o menos a $1,904. Ese era el tema central. Bueno, uno de los 2 temas. El segundo tema era el control del gasto inapropiado. Los demócratas en este caso buscaban garantías que la administración gastaría el dinero que el Congreso específicamente apropiara, dado que había retenciones de fondos y despidos de trabajadores federales ordenados por la Casa Blanca. Al final del día, todo esto se quedó en que se iba a discutir. La resolución final fue que 8 senadores demócratas, o sea, el día de ayer, rompieron con su partido y votaron con los republicanos para avanzar en un acuerdo más o menos, dejando en un 60-40 los votos. Y el acuerdo es que se va a financiar al gobierno hasta el 30 de enero del 2026, quiere decir que puede haber otro shutdown para esas fechas. No incluye una extensión inmediata del subsidio ACA, lo que les digo, no se solucionó, simplemente se pateó el balón para que más adelante se hiciera. Se prometió una votación en diciembre sobre estos subsidios, pero no hay garantía de que se vayan a aprobar. Se restauran los salarios de los empleados federales, eso fue el acuerdo, y se revierten los despidos ordenados por la Casa Blanca que había hecho. Entonces, es una situación que, vamos a decir, ninguno de los 2 gana el día de hoy, nadie se lleva, vamos a decir, ventaja para sus partidos, sino que yo creo que los únicos beneficiados es que al final del día se benefician los empleados y sobre todo los ciudadanos. Esto le generó un problema ahí existencial al Partido Demócrata, porque pues simple y sencillamente se generaron críticas severas porque estos 8 senadores rompieron las filas y se fueron a votar junto con los republicanos para levantar este cierre, ¿no?, que se tienen, porque pues reconocieron estos senadores, que yo creo que entraron y tomaron razón,
en que pues, realmente eran 6 semanas insoportables, ¿no? Que ya prácticamente mucha gente ya no iba a poder llegar simplemente al Día de Acción de Gracias de una manera pues bien librada, ¿no? Ya no hablemos de diciembre que tienen. En conclusión, realmente presenciamos uno de los cierres más largos, que no tuvo precedentes por la magnitud, duración y daño económico en la historia moderna de los Estados Unidos. Este cierre, 41 días de duración, 55,000 millones de pérdidas económicas, 1.4 millones de trabajadores afectados y 42 millones de personas enfrentando inseguridad alimentaria por este shutdown al detenerle programas sociales. Esto expone de verdad de una manera muy, muy palpable las vulnerabilidades del sistema de gobernanza estadounidense. O sea, sí es algo que deben de tomar en cuenta, porque al final entiendo yo que los políticos lleguen a las polarizaciones. Lo que yo no puedo entender es que al final del día estas polarizaciones terminen padeciéndolas directamente el ciudadano, porque no llegan a acuerdo precisamente sus representantes. Yo entiendo que todo, obviamente, como ya lo hemos mencionado en el programa, particularmente en la política, termina afectando la economía y la cuestión social y la vida de los ciudadanos, ¿no? Pero no de esa manera, ¿no? Y no directa, y donde el diálogo prevaleciendo te puede garantizar que estas situaciones no se presentan, pues, o no se deberían presentar con estos alcances. Entonces, ya estamos llegando prácticamente al fin del programa que tuvimos con este recuento de, ahora sí como diría Gloria Trevi, con este recuento de los daños en cuanto al shutdown que se tuvo, y que gradualmente van a empezar a salir más y más datos referente a este shutdown y estas afectaciones. Pero sí es importante entender que cuando se toman estas decisiones, no es tanto escuchar al político, sino al ciudadano de pie, ver cómo realmente tiene que sortear esas decisiones que ellos mismos no toman, y que sin embargo alguien las va a tener que pagar, y pues obviamente son los ciudadanos de pie que terminan siendo los más vulnerables en este juego y quedan atrapados en una guerra, vamos a decir, entre dos fuegos, ¿no? Entre dos bandos, el republicano y el demócrata, que se tiene. De todas maneras, este shutdown, de verdad, créame, va a quedar como un caso de estudio sobre los costos humanos y económicos de este estancamiento político, sobre todo en una democracia polarizada donde la guerra partidista pues puede infligir un daño masivo a las poblaciones más vulnerables, mientras se persiguen solamente objetivos ideológicos con una visión muchísimo más estrecha. Pero bueno, es todo por hoy. De verdad agradezco su compañía y agradezco su paciencia en estos 60 minutos durante esta revisión precisamente de estos hechos, y quisiera invitarlo para que el día de mañana junto con Alejandro Sandoval, bueno, pues revisen las noticias más relevantes y los sucesos o los análisis que se requieren tener para, pues obviamente, generar las mejores decisiones. Por mi parte, pues no me queda más que despedirme y agradecerle e invitarle para que también durante toda la semana escuche Solo Negocios de 4 a 5 y pues particularmente la siguiente semana de 4 a 5 en este mismo espacio. Muchas gracias y hasta la próxima. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó